¿Cómo se puede evitar la tragedia de tener hijos burladores, rebeldes o necios? Bueno, no tenemos que estar adivinando. La palabra de Dios nos dice en forma muy clara y sencilla en el primer capítulo de Proverbios. De paso, quiero decir que cada padre y madre que me está escuchando debe conocer a fondo el libro de Proverbios para que pueda leerlo con sus hijos y explicarles su contenido. Bien, leamos los 4 primeros versos de Proverbios 1, los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Ahora ponga mucha atención en lo que dice el verso 4. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. ¿Qué significa esto? Que usted comienza con el simple cuando aún es pequeño. Y este libro, la Biblia, es el libro que Dios le ha dado para que críe y enseñe a su hijo. El doctor Paul Meyers muy sabiamente dijo que hay 5 claves si usted va a hacer la clase de padre que debe ser. 5 cosas que deben ser incluidas en la enseñanza. Espero que las anote. Amor, disciplina, constancia, ejemplo y liderazgo. Todos estos son los ingredientes para criar a los hijos. Una de las maneras principales en que el simple aprende es por medio del ejemplo. Recuerde que es crédulo y abierto a todo. Por lo tanto, cualquier ejemplo que usted le dé hará una gran impresión en él. Anote Proverbios 19:25. Hiere al escarnecedor, y el simple se hará avisado. Este es un versículo clave. No dice que hay que herir al simple, sino al escarnecedor. Y en Proverbios 21:11 tenemos casi el mismo consejo. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. ¿Sabe lo que el simple necesita más que ninguna otra cosa? Él necesita ver que el escarnecedor es castigado. Necesita entender que no se puede pecar impunemente sin pagar las consecuencias. Alguna vez leí de una madre que le mandó una nota a la profesora de su hijito Juan. La nota decía: Juanito es muy nervioso, y si empieza a portarse mal en la clase, tenga la bondad de darle una nalgada al compañerito que esté junto a él. Eso hará que Juanito se porte bien. Bueno, hay una semilla de verdad en eso. Yo no recomendaría eso, pero lo que está diciendo es que cuando un niño crédulo, inocente, abierto, fácilmente influenciable, ve que alguien más es castigado, eso tiene un gran efecto de control en él. ¿Sabe lo peor que les puede pasar a los adolescentes en estos países? Es el vivir en lo que llamamos en una sociedad permisiva. Ellos no ven que el pecado sea castigado, ni lenta ni rápidamente. Veamos un momento lo que dice Eclesiastés 8:11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. ¡Qué gran versículo que es este! ¿Lo ve? Lo que necesitamos es que el castigo venga de inmediato después de la transgresión. Su hijo necesita ver en forma clara y enfática cuáles son las consecuencias del pecado. Necesita ver que los escarnecedores son castigados. Hace algún tiempo atrás, yo miraba las noticias de la televisión. Presentaron a un juez de Sacramento, en California. Su nombre era el juez Gunter. La noticia era para informar lo que hacía el juez Gunter con los adolescentes que manejaban estando bajo la influencia del alcohol. Y en su corte en Sacramento, el juez Gunter sentenciaba a estos de una manera muy particular. Primero, los llevaba a la cárcel y los ponía con los otros que estaban presos por el mismo delito. Quería que los jóvenes vieran y escucharan lo que pasaba en ese ambiente. En segundo lugar, un sábado por la noche los llevaba a la sala de emergencias de un hospital para que vieran a las víctimas de accidentes de tránsito relacionados con el alcohol. Luego los llevaba a la morgue
y retiraba las sábanas blancas que cubrían los cuerpos para que vieran algo más que la sofisticada propaganda de la cerveza en la televisión. Yo quedé tan impresionado con ese reportaje que conseguí la dirección del juez Gunter y le escribí, diciéndole que yo no sabía si él era un cristiano o no, pero lo que él estaba haciendo con esos adolescentes era totalmente bíblico. Cuando él contestó mi carta, me dijo que los adolescentes sentenciados en forma tan especial por él debían escribir un ensayo sobre lo que habían experimentado en la cárcel, en la sala de emergencias del hospital y en la morgue. Y adjuntaba a la carta la copia de algunos ensayos. Quiero compartir con usted algo de lo que esos adolescentes escribieron. Uno decía lo siguiente: me pusieron en una celda con todos los demás que habían cometido un crimen relacionado con el alcohol. La mayoría eran hombres mucho más grandes que yo y que hubieran podido aplastarme fácilmente si hubieran querido. Aunque estaba sumamente cansado, de ninguna manera quise dormir, como otros lo hacían. Y me quedé sentado en un rincón de esa celda por 6 horas hasta que finalmente me pusieron en libertad. Cuando nos llevaron a la sala de emergencia del hospital local, miré los inútiles esfuerzos que hicieron por salvarle la vida a una víctima de tránsito. Y pensé que esa persona bien podía haber sido yo, o peor aún, la persona contra la cual me estrellé. Fui testigo de la pérdida de una vida humana por primera vez en mi vida. Otro joven escribió: esta fue la primera vez que entro en una morgue. El encargado abrió la puerta y pude ver 20 o 30 cuerpos cubiertos con sábanas blancas. Luego me guiaron hacia un cuerpo en particular que estaba en el centro de la sala. Le quitaron la sábana. Y vi ese cuerpo sin vida de una persona que 24 horas antes estaba viva. El rostro en ese cuerpo era inquietante. El contorno de sus ojos era totalmente negro, y en su cabeza pelada pude ver las grapas que cerraban las incisiones hechas en el cráneo. El encargado me dijo que esa persona fue atropellada por un conductor ebrio al cruzar la calle. Y este jovencito termina su carta diciendo que aprendió mucho al ver los cuerpos de esas personas fallecidas en accidentes de tráfico relacionados con el alcohol. Mi amigo, permítame decirle algo. Usted debe sacar tiempo para llevar a su hijo a la sala de una corte, en donde son juzgados los que manejan embriagados. La mayoría de ellos son jóvenes adolescentes. Debe llevar a su hijo a la sala de emergencias de un hospital, o a la morgue, o al funeral de una persona asesinada por un joven e irresponsable conductor que manejó estando bajo la influencia del alcohol. El simple aprende por medio del ejemplo, y esto lo dice en forma muy clara la palabra de Dios. Primero, comienza temprano con el simple. Segundo, le enseña por medio del ejemplo. Deje que él lo vea todo claramente y sin complicaciones. Él no lo entiende porque cree que es invencible. Deje que él vea las consecuencias del pecado. Tercero, protéjalo de las malas compañías. Ayúdele a evitar a los burladores, a los necios y a los rebeldes. Nunca olvide lo que dice Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Si usted deja que su hijo se junte con los necios, él también será destruido. No deje que su hijo ande en compañía de rebeldes. Anote Proverbios 22:10. Echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. Los necios y escarnecedores no deben ser la compañía para los simples. Porque si usted deja que su crédulo e inocente hijo se junte con ellos, no pasará mucho tiempo sin que se parezca a ellos.
y usted tiene que ser firme. La Biblia dice que hay que echar afuera al escarnecedor. Proteja a su hijo. No deje que lo corrompan, especialmente si él es susceptible a la presión de sus amigos. Un refrán popular dice: es difícil volar como un águila cuando uno está rodeado de pavos. Si usted deja que sus hijos caminen con los pavos, jamás podrán saber lo que es volar como las águilas. Y la Biblia dice que los compañeros de los necios también serán destruidos. Yo no creo que un burlador debe ser permitido el interrumpir en la escuela. Creo que debe ser expulsado de la escuela. Solíamos tener este problema en la escuela dominical. Había este jovencito que venía a la escuela dominical, pero parecía que venía con el único propósito de interrumpir la clase. Y yo tenía una verdadera batalla con esto. ¿No sería mejor dejar a este muchacho en la escuela dominical y tratar de alcanzarlo? No, déjelo que se vaya. No deje que un chico corrompa toda la clase. Jamás se ha dado el caso de que una fruta podrida se sane por estar rodeada de frutas buenas. Por lo general, la fruta podrida contaminará a todas las frutas buenas. ¿No es cierto? Así que, amigo, al buen entendedor, pocas palabras le bastan. Si su hijo es un jovencito crédulo e inocentón, comience temprano y asegúrese de que entiende lo que es la paga del pecado, porque recuerde, él no tiene esa clase de entendimiento. Ayúdele con su ejemplo y ayúdele a seleccionar sus amistades. Y una de las maneras de hacer esto último es convirtiendo su casa en una especie de abrigo, de refugio para sus amigos. De esta manera usted podrá observarlos, así que invierta algo de dinero, compre una mesa de ping-pong, construya fáciles juegos de puntería. Si puede, tenga un futbolín o juegos parecidos. Tenga siempre refrescos disponibles, tenga muebles apropiados para que no esté tan preocupado si saltan en ellos. Deje que su casa sea el lugar más feliz sobre la tierra y déjele saber a su hijo o hija que usted le ama y que ama a sus amigos también. Pero al mismo tiempo, observe cuidadosamente a sus amistades y si descubre que hay un escarnecedor o un rebelde, simplemente le invita a que abandone la reunión. Y le aseguro que si los demás muchachos se encuentran a gusto en su casa, nadie respaldará a ese burlador o a ese rebelde. Ahora, ¿cómo manejar el asunto con el escarnecedor? Hemos hablado de qué hacer con el simple. Algunos de quienes me escuchan estarán diciendo: Pastor, tengo el corazón quebrantado porque aunque mi hijo o mi hija no son necios, sin embargo se creen demasiado listos. No les puedo decir nada, son rebeldes. ¿Qué hacer con hijos así? Bien, recuerde que castigar y sermonear al burlador no sirve casi de nada. Mire, por favor, Proverbios 9, los versos 7 y 8. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Reprender al escarnecedor prácticamente no sirve de nada. ¿Por qué? Proverbios 15:12 tiene la respuesta. El escarnecedor no ama al que le reprende. Si usted cree que de pronto va a lograr que su hijo sábelo todo se siente y le escuche, está completamente equivocado. No lo logrará. Usted no podrá penetrar en su mente, y el regañarle no servirá de nada. La Biblia dice en Mateo 7:6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Lo que usted necesita hacer es hablar menos, orar más y amar más a ese hijo.
Recuerde que quienes más necesitan ser amados son los que menos se lo merecen. Retrocedamos a Proverbios 15, verso 23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Cuando usted tiene un adolescente rebelde, usted debe rodearlo con su amor. Déjele saber cuáles son sus convicciones. No le regañe constantemente, pero ámele. Y ore por él o ella sin cesar. Con su oración, Dios abrirá el corazón de ellos en el momento preciso. Recuerde que estoy hablando del escarnecedor. No proteja a sus listísimos hijos de las consecuencias del pecado. Y cuando dije que no debe regañarles ni sermonearles continuamente, no quise decir que los consienta y haga más fácil sus debilidades. No ponga un escudo protector alrededor de ellos para que no sean castigados. Ahora anote Proverbios 19, 25. Hiere al escarnecedor, y el simple se hará avisado. Si es que él no aprende cuando es castigado, otros lo harán. Ahora, esto de herir no quiere decir necesariamente castigo físico, aunque a veces eso sea indispensable de acuerdo a la edad. Pero hay más de una manera de herirlo. Hay más de una forma de tratarlo, de mostrarle cuál es la paga del pecado, para así evitar que él pueda corromper a otros. Quiero que recuerde lo que dice Proverbios 22:10. Echa fuera al escarnecedor, y saldrá la contienda. No deje que él o ella lo arruinen todo. Si son total y absolutamente rebeldes y escarnecedores, usted deberá decirles, ustedes no pueden vivir en esta casa de esa manera. Oh, estoy seguro que entre quienes me están escuchando hay padres que tienen el corazón quebrantado porque tienen hijos e hijas rebeldes y burladores. Y algunos estarán diciendo, Pastor, estoy escuchando este mensaje demasiado tarde. Mi amigo, delante de Dios nunca es tarde. Ore intensamente al respecto, ore sin cesar. Dios es bueno y Él le dará la sabiduría que necesita para enfrentar esa situación. Otros me estarán diciendo, Pastor, todo lo que usted ha dicho, lo he hecho. Y de la forma más honesta he vivido para ser un buen ejemplo y he orado intensamente y aún así mi hijo o mi hija se han desviado. ¿Qué me puede decir? Mi querido amigo, usted es un padre que sufre. Y Dios sabe perfectamente cómo se siente porque Dios también tiene hijos e hijas rebeldes y burladores. Ahora escúcheme con atención. Dios creó algunos hijos y les dio todo lo que necesitaban. Nadie puede decir que Él no los crió apropiadamente. Nadie puede decir que Dios no los amó, ni que no invirtió tiempo de calidad con ellos. Nadie puede decir que Dios no les enseñó cuidadosamente y les advirtió que su futuro dependía de sus propias decisiones. Y sin embargo, ellos hicieron lo malo. Porque Dios los hizo seres humanos y les dio opciones, y desde el exterior vino una mala influencia. Y de su propia voluntad ellos se rebelaron contra su amoroso Padre. Por favor, entienda lo siguiente. Usted puede ser un buen padre y sin embargo tener hijos rebeldes y burladores. Y usted me dirá, Pastor, entonces, ¿qué de ese verso que dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él? Eso, mi amigo, es un proverbio, un principio, no una promesa. Y si usted es un padre que sufre, recuerde que en la misma situación en que usted está Dios. Y agoniza mirando a sus hijos, haciéndose daño a ellos mismos y haciendo daños a otros. Y sin embargo, Dios rechaza el intervenir en contra de la voluntad de ellos, porque no los creó como robots, sino como seres humanos. Dios jamás avasalla la voluntad de nadie. Nunca.
Pero lo que sí hace es, desde su morada en los cielos, Él mira a sus hijos rebeldes, burladores y necios, y extiende sus amorosos brazos hacia ellos, diciendo: venid a mí, venid a mí. Si usted, como padre o madre, no tiene la real presencia de Jesús en su vida, no tendrá la fuerza ni los valores espirituales para criarlos de acuerdo a Dios y a su palabra. Si usted nunca antes ha hecho una decisión por Cristo, le invito a que lo haga este mismo momento. Reconózcase pecador delante de Dios y, por serlo, necesita del perdón que solo Dios puede dárselo. Abra su corazón e invite a Jesús a que venga a morar con usted, y entréguele el control total de su vida. Humíllese delante de Él y dígale: ven a mi corazón, Señor Jesús. Te acepto sin reservas como mi Salvador y Señor. Perdona mis pecados. Límpiame y úsame de acuerdo a los designios de tu divina voluntad. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted dijo esa breve oración con convicción y seriedad, entonces ya hizo la más importante decisión de su vida. Y para nosotros será muy motivador el saberlo. Por favor, escríbanos al respecto para gozarnos espiritualmente con usted y tener el privilegio de orar por usted y por su familia.